sentido que hay un momento en tu vida que requieres cambiar algo o necesitas modificarlo porque te está haciendo daño? Acompáñame y juntos escucharemos diferentes formas de cómo hacerlo, a través de grandes invitados que transformaron sus vidas y que nos compartirán sus experiencias. Nos vemos los martes a las 10 de la mañana por Promo Estéreo. Hello, mis queridos amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a su programa Transforma tu Vida, como siempre, su amiga Marigel Carvajal en Promo Estéreo. Pues es un gusto estar aquí este día con ustedes, porque hoy vamos a hablar de un tema, pues creo que es bastante importante. Bueno, todos los temas son importantes, pero pues la verdad es que este está bastante interesante. Cuando lo platiqué como invitada, dije, sí, tenemos que ponerlo porque nosotros a veces tenemos una idea de que para invertir necesitamos dinero. Y la verdad es que cuando ella me dijo, no, la verdad es que no necesitamos dinero, y dije, pues a ver, cuéntame cómo funciona esto. Y el día de hoy nos va a platicar Isabel Carrillo cómo hacemos inversiones inteligentes aunque no tengamos dinero. La verdad es que creo que es algo como muy interesante porque pues nosotros ahorita, después de la pandemia, pues llegamos a ser como muy creativos, ¿no? Decir, ay, pues, ¿cómo le hago para generar dinero? Porque pues muchos, pues nos quedamos sin dinero, sin trabajo, nuestros negocios pues muchos se vinieron abajo por esta situación. Y qué interesante que haya esta alternativa en que no necesitas tener una cantidad de dinero para poder generarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo les quiero platicar un poco más de mi querida amiga Isabel Carrillo. Ella es, aquí está, es emprendedora con más de 18 años de experiencia con el giro de construcción y bienes y raíces, y colabora con una de las desarrolladoras más importantes del país como Ciudad Maderas. Hoy está muy comprometida con la educación financiera y con mostrar a la gente que puede empezar a invertir incluso si no tiene dinero. De hecho, Isabel, hace poco tuvimos a Ciudad Maderas en mi programa y nos vinieron a platicar también un poco de lo que es la empresa y todo, pero creo que en este momento vamos a poderlo ver desde otro enfoque, ¿no? Isabel, bienvenida, muchas gracias. Ay, Marigel, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí, estar en tu programa. Aparte, todo se siente aquí muy cálido. Es como dices, es una plática muy muy hogareña, ¿no? De repente se siente, sí. Entonces muchísimas gracias. Gracias a ti, Isabel. ¿Y quién es Isabel Carrillo? Cuéntanos. Mira, aparte de tu semblanza. ¿Quién es Isabel Carrillo? Bueno, mira, soy hija única, para empezar, digo, y pongo el contexto porque de repente también los que somos hijos únicos, pues tenemos como que ciertas presiones extras, ¿no? De cuando no recibes como que el apoyo de tus hermanos y estas cuestiones, ¿no? Claro, pero claro. Estudié administración de empresas. Ok. En la EBC, me encanta. O sea, okay. yo cada que puedo hablar de la bancaria, me encanta. A mi alma mater. Yo también estudié administración de empresas. Ajá. Y estuve un paso de meterme ahí a la bancaria. Excelente escuela, a mí me encanta. Estudié también una maestría ahí, una maestría en alta dirección. Y ya llevo casi 19 años sumergida en el mundo de la construcción, los bienes raíces. Hace muchos años empecé a trabajar con una constructora en su momento, pues de las más importantes en México. Y de repente ahí la gente me decía arquitecta, ¿no? Tenía mucho que ver con obra, con materiales y demás. Pero no, en realidad soy administradora, pero no te pasa o no te ha pasado que dices, oye, es un reto estar ahí, tal vez no conozco, pero yo quiero estar ahí y lo voy a aprender, ¿no? Fíjate que a mí me llegó a pasar algo muy similar porque en algún momento de mi vida, pues quería yo generar un negocio y la pareja con la que yo estaba, que era mi ex esposo, me dijo, vente a trabajar conmigo, y él se dedica a lo que es herraje y lo que es todo lo que es vidrio arquitectónico, lo saco ahorita por lo que dices, y yo así, vente, ¿por qué no vendes herraje? No, de entrada yo decía, herraje, ¿qué es eso? Entonces pues me puse a vender herraje y la verdad es que fue muy interesante, y es cuando empiezas a abrir como el panorama a otras cosas que no tienen nada que ver con lo que tú te especializaste o estudiaste, ¿no?
Sí, exacto. Y para mí fue un reto bien interesante. Me encantó estar, pues, trabajé muchos años, 7, 8 años por ahí, con esta empresa y me encantó. Entonces, el mundo de la construcción para mí, a pesar de que fue nuevo, fue un mundo que descubrí que sí era buena, o sea, sí me gustaba mucho lo que hacía y me encantaba estar en obra. O sea, a mí me dices remodela y yo soy así, me encanta. Hay mucha gente que esto se le complica o lo ve muy tedioso y el polvo y no, a mí me encanta. ¿Te gusta estar en obra y viendo toda la parte de arquitectura, el proceso? Wow. Entonces, de ahí fue que puse mi inmobiliaria, puse mi empresa y me empecé a dedicar tenía yo una comercializadora, ¿no? De materiales para construcción y de repente ahí ya me empecé a involucrar en el tema de bienes raíces. Pero, pues como todo en la vida, de repente tienes tus caídas, ¿no? Claro. Entonces a mí, tenía yo muchos retos, siempre fui emprendedora, o sea, desde los 18 años, o inclusive un poquito antes, yo ya emprendía. Bueno, yo creo que desde la primaria, secundaria, yo ya me llevaba mis catálogos de Avon, ya sabes, a la escuela, y me ponía a venderles a mis compañeritas. Sí, y todo, así todo. A mí esto del negocio siempre me gustó. Entonces, ya a los 18 años ya trabajaba en un banco, pero tenía una cafetería, pero así. Entonces, siempre me gustó mucho emprender y a pesar de tener un trabajo, digamos que formal, o sea, ser empleada de alguna empresa, siempre yo tenía un emprendimiento, ¿no? O sea, parte del trabajo que tú tenías, siempre tenías un emprendimiento. Siempre tenía algún emprendimiento. Okay. Entonces, pues ya cuando salgo de esta empresa tan grande, pues ya decido yo emprender, pongo en mi inmobiliaria y demás. Y pues finalmente ya con un negocio se puede decir que más en forma, más grande, ya que dejaba más lana, claro. Pues no tenía educación financiera, ¿no? O sea, tú emprendías como todos, muchos de nosotros, pues sí. Como puedes, ¿no? Y con el poco y mucho conocimiento que a veces nos dan en la cara, pero la verdad es que te dan las bases. O sea, claro. No te dan el cómo, porque ya en la vida real es muy diferente, ¿no? Sí, claro, y todo el aprendizaje que tienes, pues muchas veces viene de tu casa, ¿no? Y lo que aprendes sobre el dinero viene desde tu casa. En la escuela no te enseñan educación financiera. Entonces, yo no tenía educación financiera. Entonces, el dinero que me llegaba era dinero que me gastaba, ¿no? Wow. ¿Qué te voy a decir? Que a lo mejor del que no me arrepiento es el que gasté en viajes, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Pero en realidad no tenía yo esta cultura del ahorro, de la inversión, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente caí en una quiebra muy fuerte, muy fuerte, en donde tuve que volver a levantarme, tuve que volver a empezar desde cero, pero me dio un aprendizaje increíble, o sea, yo de verdad, sí creo firmemente que todo lo que te pasa en la vida te pasa por algo. Uh-huh. Nunca renegué o dije por qué me sucedió a mí, no, al contrario, dije, tengo que aprender, o sea, entonces quiero entender qué es lo que tengo que aprender, ¿no? Claro. Y sí fue un aprendizaje bien interesante que ahorita me da de alguna manera estas herramientas para poderle decir a mis amigos, a mis compañeros, si lo puedo compartir con la gente, oye, esto me pasó, si puedes hacer algo diferente para que no te pase, está genial, ¿no? ¿Y nos puedes compartir un poco para que no nos pase? Sí, claro. Mira, de entrada, yo diría que antes de irnos al tema de por qué invertir y demás, yo te diría a ti o le diría a la gente, ¿qué sentimiento te provoca cuando hablamos de dinero? O sea, la palabra dinero, ¿qué provoca a ti en tu mente, en tu cuerpo? ¿Qué sensaciones y qué emociones te genera? O sea, ¿te genera una sensación de preocupación, de estrés? Creo que sí. ¿De tristeza? Ahorita lo dijiste yo, o sea, como de añoranza, ¿puede ser? Puede ser. O sea, y también como, o sea, no sé, que no se vaya a ir lo que tengo, ¿no? O sea, como esta preocupación de decir, ojalá que todo siga como está ahorita, o más, ¿no? Obviamente más, sí. Pero que no se vaya a ir lo que se tiene, que esa sensación seguramente pues muchos lo vivimos cuando, en este periodo de pandemia, lo menciono mucho porque fue un catarsis en todos los sentidos, pero principalmente en toda la parte económica, ¿no? Entonces, sí creo
porque no, muchas veces creo que no es, o por lo que yo, a lo que yo me dedico y he tratado esos temas del dinero, creo que a veces la sensación no es positiva. O sea, pueden ser como muchas cosas, pero no es como algo, ay, sí, ¿no? O sea, algo como muy positivo, creo que a veces no parece esa sensación. Y de entrada, ese es el primer punto que hay que cambiar. Reflexión, claro. Entonces, si nos identificamos con ese sentimiento de preocupación, de tristeza, de angustia, hay que trabajar en eso. Y de añoranza. Claro. De querer tener más y cómo y eso, ¿no? Entonces te tiene que provocar felicidad, aunque no lo tengas, te tiene que provocar felicidad, tienes que vibrar en esa energía del dinero y de la abundancia y demás, porque solamente de esa manera vas a empezar a traerlo a tu vida, ¿no? Y pues traemos virus mentales, o sea, traemos creencias limitantes que vienen pues desde chiquitos. Sí. Entonces, ¿qué nos dicen sobre el dinero, no? O sea, tenemos muchas frases muy comunes de el dinero no crece en los árboles, ¿no? No, la gente que tiene dinero es gente que lo ha tenido por cosas ilegales, porque han hecho cosas malas, es dinero mal habido y entonces... O algo que viene mucho es te tienes que esforzar mucho para generar dinero. Exacto, ¿no? Y entonces ahí tienes pues a muchos obreros y mucha gente que se esfuerza y no nos cabe la menor duda que tiene que matarse de 8, 10, 12 horas al día y no consigue esta libertad financiera, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que no es un tema de trabajar arduamente y súper mega duro, ¿no? Entonces, sí traemos muchas creencias limitantes que también hay que irlas trabajando. O sea, ¿qué estás pensando sobre el dinero, no? O sea, que no vas a entrar al cielo, los ricos no entran al cielo, o sea, no va por ahí, hay que entender también las metáforas, o sea, vienen muchas cosas que traemos desde chiquitos. Entonces, hay que irlas cambiando y hay que cambiar esta energía que traemos cuando pensamos en dinero. Entonces, siempre agradecerlo, siempre vibrar en una energía positiva, en una energía bonita para que lo puedas atraer a tu vida, Fíjate, ¿no? que conocí a una persona que me llamó mucho la atención y se me quedó muy grabado, que viajábamos mucho con él y él decía que él tenía que trabajar durísimo durante todo el día para darse el permiso de comer. Ok. O sea, qué fuerte. Y yo, o sea, ¿cómo? O sea, si él decía, si yo no produzco durante todo el día lo que tengo que producir y lo que yo tengo como objetivo, o sea, no tengo derecho a comer. Imagínate qué fuerte. Y yo así, y si por alguna razón no, o sea, no generaste lo que tú, o sea, ¿ya no comiste? Me dice, no. O sea, será lo necesario nada más para sobrevivir. Y yo, qué fuerte, o sea, ¿cómo te castigas? Claro. A lo mejor no sé si sea como un castigo. Cada uno de los que nos están escuchando lo puede interpretar de manera diferente, ¿no? Uh-huh. Yo lo vi como un castigo, o sea, ¿cómo? O sea, entonces si no produjiste, no voy a poder comer, que es las cosas más básicas. Entonces, mira, o sea, me llama mucho la atención eso. Exacto, pero ¿sabes qué? Yo aquí a lo mejor me iría con un segundo punto, ¿no? ¿Te conoces realmente? O sea, ¿has interiorizado? ¿Te has dado cuenta qué quieres? O sea, a lo mejor escuchamos mucho esto de tu porqué en la vida, ¿no? Sí. O sea, ¿sabes cuál es tu porqué? Yo te puedo decir que a lo mejor mi porqué lo descubrí casi a los 40, ¿no? O sea, no, y no está mal, o sea, porque lo que venía yo haciendo me encanta, me fascina, pero a lo mejor ahí había un pequeño detalle que también es algo que me gusta mucho y que no había como desarrollado totalmente y que estoy trabajando en ello, ¿no? Entonces tenemos que identificar también qué onda con nosotros, o sea, ¿te conoces? ¿Sabes cuál es tu porqué o para qué quieres el dinero? O sea, ¿cuáles son tus objetivos? O sea, ¿qué pretendes hacer en un mes, en 5 meses, en un año, en 2, en 5? O sea, ¿hacia dónde vas? Entonces, eso también te va a ayudar a empezar a determinar y hacer un plan, inclusive un plan financiero, que te permita llegar a esos objetivos. Porque si no sabes a dónde vas, pues da igual, ¿no? O sea, lo que hagas. Y algo que decías mucho y que dijiste ahorita me llama mucho la atención, ¿para qué quiero el dinero? Exacto. Porque a lo mejor ya te pones a trabajar y de ver, yo quiero generar, pero dices,
¿Y para qué? O sea, obviamente dices, bueno, para tener un dinero extra y tener todo lo necesario para yo vivir bien, pero creo que hay más profundo, ¿no? O sea, porque pues eso pues lo queremos todos, ¿no? Ajá. O para darle lo necesario a mi familia, no sé, ¿no? Por ejemplo, otra creencia que de repente tenemos o que mucha gente externa, ¿no? El dinero no da la felicidad. O sea, yo te pregunto, a lo mejor el dinero no lo es todo en la vida, que es muy diferente, porque hay más cuestiones, tu crecimiento personal, el amor, tu familia, etcétera. Pero el dinero no da la felicidad. A ver, el dinero simplemente con darte tranquilidad, o sea, con que no te preocupes por tus gastos, etcétera, y darte esa tranquilidad y esa paz, te está dando felicidad, ¿no? Entonces, no lo es todo, claro, no lo es todo. O sea, hay una parte de nuestro ser, en nuestro crecimiento mental, espiritual, físico, etcétera, y el dinero no lo es todo. Pero de que te da una tranquilidad y una paz enorme, de eso no hay duda. Definitivamente, ¿no? sí. Sí, pues es que de alguna manera te ayuda a diferentes momentos críticos de tu vida, o sea, hasta de un tema de salud. En verdad, o sea, ahora que vimos otra vez el tema del COVID, sin dinero, o sea, la enfermedad era muy cara. Entonces, es muy cara. Entonces, si no tienes dinero, o sea, ¿cómo te mueres? Claro. De verdad, no tienes oxígeno, porque el oxígeno era muy caro. Entonces, la verdad es que sí tienes que estar preparado para diferentes momentos de tu vida, para este tipo de, o sea, como tú dices, tener este recurso para alguna situación crítica, porque pues eso te llega a salvar la vida. Exacto, y mira, ya que identificaste estos puntos que para mí son bien importantes porque te llevan, uno, de entrada a conocerte, ¿no? Y tratar de manejar o tener esa inteligencia emocional de cómo puedo yo atraer cosas pues bonitas, ¿no? Y abundantes a tu vida, ¿no? Entonces, ya que empiezas a tener este tipo de compromiso contigo, pues ya dices, oye, le voy a invertir, ¿no? Pero primero, ¿a qué le tienes que invertir? A ti. O sea, tienes que educarte financieramente. Ya que hablamos que en la escuela no te enseñan educación financiera, claro. Bueno, ahorita tenemos un montón de información. O sea, yo hace años no la tuve, ¿no? O sea, no teníamos todas estas herramientas que hoy tenemos, en donde te puedes meter a YouTube y ver cantidad de canales que tienen que ver con temas financieros, de educación financiera. Entonces, hoy te puedes gratuitamente educar financieramente, ¿no? Empezar a ver este tipo de videos y materiales y de libros, ¿no? De leer libros también, que te pueden ayudar en este camino a entender, una vez que tienes ese dinero, pues cómo manejarlo inteligentemente, ¿no? Para que produzca y te genere esta libertad financiera tan anhelada, ¿no? O sea, esta despreocupación, básicamente. Sí, y que también tengas un buen manejo del crédito, ¿no? O sea, que eso es lo que a veces nos ha pasado, que a veces te metes en varios problemas con tarjetas de crédito y eso, y no te das cuenta cuando ya tienes una bronca encima, ¿no? Entonces, claro. El tema de tu inversión a veces puede ser obstaculizada por un tema de un mal manejo del crédito. Exacto, y a lo mejor aquí viene otra creencia, ¿no? O sea, ¿tú qué pensarías? ¿La deuda es buena o es mala? Yo creo que es buena, pero bien manejada, o sea, porque pues sí, creo que a veces te tienes que fondear y te tienes que capitalizar a través de ahí, pero de una manera estratégica, con una educación financiera correcta, ¿no? Sí, exacto, o sea, la deuda puede ser mala si tú vas más allá de tus capacidades, ¿no? O sea, ¿esto qué es? ¿Estás gastando en cosas o estás utilizando una tarjeta de crédito y gastando en cosas que uno a lo mejor no necesitas, claro, o que van más allá de tus posibilidades económicas? O sea, estás gastando más de lo que ganas. Así. Eso es un error garrafal, ¿no? La gente que se endeuda por unas vacaciones, ¿no? Y la vive pagando 3 años, ¿no? Sí, te vas 5 días y te vas endeudada como 3 años, tienes razón, claro. Pero ¿qué pasa con la deuda buena o ese apalancamiento? El apalancamiento. Entonces, ese apalancamiento es, vamos a ponerlo a lo mejor en un ejemplo muy sencillo, y que muchos a nivel ya muy grandes, empresarios, los más importantes del mundo, los que tienen más dinero,
cuando hacen una inversión, tal vez en una nueva empresa o una inversión fuerte, no ocupan su dinero, ocupan el dinero de alguien más. Entonces, es bien importante entender esta parte del endeudamiento bueno, ¿no? Entonces, y a lo mejor en términos así muy, muy sencillos, yo te puedo decir, a lo mejor hay alguien, ¿no? Una persona, vamos a dejarlo con una persona, puede ser obviamente una persona moral, que te presta 1,000 pesos, ¿no? Y por esos 1,000 pesos te va a cobrar 100 pesos mensuales de interés. Pero tú encontraste a la persona B que por 1,000 pesos te da un rendimiento de 300 pesos al mes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a pedir este crédito, lo vas a estar pagando con los rendimientos, o sea, con este rendimiento de 300 pesos tú vas a pagar esos 100 pesos que te está cobrando la persona A, y los otros 200 los reinviertes. Entonces, estás ganando de dinero que no es tuyo. Esa es una deuda buena, es un apalancamiento interesante. Entonces, en el tema de inversiones, pues hay que conocer, hay muchísimas opciones, ¿no? Y no tienes que ser experto, o sea, tienes que acercarte con los expertos, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedes en realidad hacer? Bueno, de entrada, te podría decir, uno identifica, o sea, paso número 1, ¿no? Antes de llegar a la inversión, identifica en qué te estás gastando tu dinero. Para esto es bien, bien importante que lleves un registro de todos tus gastos, sí, que hagas un presupuesto. Eso sí lo llevo. Y un registro minucioso, así, es más, hasta la propina que das. Yo también la anoto. Hoy en día hay aplicaciones que te facilitan muchísimo la vida, porque en la aplicación le pones tal cual lo que te estás gastando y la categoría a la que lo mandas y te hace todo. Sí, sí. Yo lo hago en Excel, o sea, y pues sí es un rollo, o sea, la verdad, pero ya si lo tienes en la aplicación, pues no, ya... está genial, explórenlas, hay muchas aplicaciones de gastos. Lo buscas así como aplicación final, o gastos. Ajá. Ok. Y entonces tú pones ahí tus categorías, qué comida, qué transporte, todas tus categorías. Y vas registrando. Sí, inclusive ya hay aplicaciones muy avanzadas que te lo ligan hasta tus tarjetas, o sea, lo que gastas en la tarjeta... Luego te lo manda la aplicación. Esto a lo mejor a la gente que no nos gusta mucho estar ligando esto de las tarjetas, no lo ocupas o no lo haces, pero simplemente llevar el registro de tus gastos. Pero como tú dices, lo más mínimo, importante. Porque esas fuguitas de pagar el estacionamiento, yo la otra vez lo empecé a hacer y hice el total del estacionamiento y dije, wow, ¿cuánto gasto en estacionamiento? Exacto, lo que te puedes gastar en un Oxxo. Claro. La gente que todos los días va al Oxxo, no, el cafecito, o sea, este tipo de gastos hormiga es bien importante identificarlos, porque si lo visualizas, que aquí acabamos a este punto, o sea, el apuntarlo o lo ves. Sí. Entonces, cuando lo ves, te haces consciente. Entonces, ahí empieza el primer paso. Ya cuando identificas cómo están tus gastos y a qué le puedes bajar, ya puedes empezar a ahorrar, ¿no? Pero el ahorrar, simplemente el ahorrar, el guardar el dinero abajo del colchón, como mucha gente hoy en día lo sigue haciendo. Me he topado con gente que guarda el dinero abajo del colchón. Entonces, el guardar el dinero abajo del colchón o inclusive meterlo a una institución financiera, un banco, no te va a generar. O sea, a veces un banco no te paga ni la inflación. O sea, entonces... Sí, no vale la pena, en realidad no vale la pena. ¿Está que en 7 o en 7? No, bueno, y si bien te va, te dan el 8, o sea, no. O sea, ya hay otro tipo de inversiones y seguras y demás que te pueden dar, por ejemplo, CETES, que ahorita están bastante bien, ¿no? Están muy bien, sí, ahorita. Pero en realidad no te sirve de nada tener el dinero ahorrado. O sea, es un paso importante, sí. Identificas dónde están tus fugas, empiezas a ahorrar, ahí vamos bien. Ahora, ya que tienes un ahorrito, pues ¿dónde meterlo?, ¿no? Entonces, aquí viene el tema de la inversión, que como te decía, es bien importante acercarte a gente calificada, gente experta, gente que te pueda realmente orientar hacia dónde, porque hay inversiones de bajo riesgo, hay inversiones de alto riesgo, ¿no? Sí. Y tú tienes que saber decidir a dónde la vas a meter, porque le puedes meter a bajo riesgo y le puedes meter a alto riesgo, pero de tu 100% que vas a invertir, el porcentaje mínimo va a alto riesgo. O sea, tienes también que empezar a jugar con eso, ¿no? Entender que las inversiones de alto riesgo como criptomonedas, etc., te pueden
o sea, es un volado. O sea, te puedes perder tu dinero ahí, ¿no? ¿Todas las inversiones tienen riesgo? Sí, yo diría que todas. Unas a menor y otras a mayor medida. Sí, claro, o sea, Mayor pero en realidad todo, o sea, todo tiene un riesgo. También tiene que ver mucho tu tolerancia al riesgo. Hay gente que no es tolerante al riesgo. Entonces, eso está bien. O sea, si identificas qué tan tolerante eres al riesgo, pues también vas a saber de qué manera utilizar estos recursos, o utilizar tu dinero y demás. ¿Y por qué invertir? O sea, dices, oye, escucho mucho a lo mejor el tema de inversión. La realidad es que en México no mucha gente invierte. O sea, en México invierte el 5% de la población. 5%, mientras que en Estados Unidos es el 50%, ¿me entiendes? Entonces, sí tenemos que empezar a crear una cultura de la inversión. ¿Y por qué crees que la gente no invierte? Pues, mira, mucho es cultural, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con el tema cultural, creo yo. Entonces, un poco lo que es importante hacer es esto, o sea, hacer esta difusión en donde la gente pueda sentirse segura, porque yo creo que también es miedo, ¿no? Claro. Obviamente, es este miedo de decir, a ver, me ha costado mucho trabajo generar este ahorro o este dinero que tengo abajo del colchón o en una cuenta de ahorros para que por cualquier situación que ahorita, pues, muchos te dicen, ¿no? O sea, ahorita compra dólares porque en cualquier momento va a subir, claro. ¿no? Y pues sí, o sea, todos los economistas nos dicen eso, y creo que es una buena alternativa, y entre otras alternativas, ¿no? Sí, la verdad es que el catálogo, el portafolio, esta inversión que podemos hacer es bastante extenso, entonces, por eso, no es que sepamos todo, y sí tienes un punto muy importante, o sea, una de las razones por las que no invertimos es por este desconocimiento, exacto, ¿no? Y también por el miedo, entonces, tenemos que empezar en este proceso de educarnos, de acercarnos, y por ejemplo, yo te podría decir, hace años, yo invertí en criptos, y fue parte de mi aprendizaje, en una empresa que yo pues como que la veía bien, ¿no? Y al final se fue con todo el dinero de todo mundo, ¿no? Wow. Entonces, para mí es bien importante, y a mí cuando me dice un amigo, un familiar, cualquier persona que me dice, oye, mira, me están proponiendo tal inversión en tal empresa, ¿no? Yo lo que siempre, a lo mejor, los tips básicos al momento de invertir es, date cuenta qué empresa es, o sea, qué solidez tiene, cuántos años lleva en el mercado, quiénes son los dueños, o sea, qué respaldo te puede dar. Puedes ir a las oficinas, cuánto tiempo tienen sus oficinas, le puedes reclamar a alguien en pocas palabras, sí, ¿no? O sea, qué certeza a través de una jurídica. Aplicación, no lo haces a través de una aplicación, porque yo sé de algunas veces que ya entras a una aplicación y metes tu dinero y ya todo lo haces a través de la... Sí, claro, hay fintechs también, pero son finalmente reguladas y a lo mejor no tienen, vamos a decir, un espacio físico o una oficina física a la que puedas ir. Puede ser, o sea, pero sí hay manera de darte cuenta si es una empresa sólida, si es una empresa seria, si es una empresa legal, ¿no? Claro. Entonces, yo es lo primero que les digo. ¿Y hay algún lugar en donde lo puedes checar? O sea, Sí, o sea, mira, dependiendo del tipo de empresa, pues hay financieras que tienen, por ejemplo, respaldo IPAB y demás, que están registradas, etcétera, y te digo, simplemente metiéndote un poco internet y viendo la solidez de la empresa, cuánto tiempo lleva. O sea, no es igual que a lo mejor tu dinero lo metas en una empresa que tiene un mes a una que tiene 40 años, ¿me entiendes? O sea, espérame, o sea, ¿a dónde vamos? Y no porque tenga que tener 40, 10, 25, ¿no? Sino que sí te des cuenta de qué onda con la empresa. Eso es un punto que a lo mejor podemos decir es fundamental. Sí, pero no lo vemos. O sea, al momento de invertir, te vas por la emoción y no ves este tipo de cosas que la verdad pueden hacer la diferencia. Entonces, es bien importante pues darnos cuenta justamente en qué empresa invertir, y yo justamente en este camino fue que he conocido algunas, y ahorita te voy a platicar de a mí la que me encantó y la que me ha hecho darme cuenta y ver en otras personas este potencial y este crecimiento financiero que han tenido, ¿no? Y fue justamente por este tema de inversión de bajo riesgo, ¿no? O sea, yo decido, después de todo lo que pasé,
empiezo a involucrarme en el tema de inversiones. De hecho, con unos amigos que tienen una financiera, empiezo también a moverme en el tema de inversiones, pero dije, no me gustan las de bajo riesgo. Y siempre he estado metida en inmuebles. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y empiezo a conocer hace poco más de 4 años a Ciudad Maderas. Ciudad Maderas, te platico en este contexto. Ciudad Maderas es una empresa que tiene casi 40 años. Es una empresa de Querétaro, dueños mexicanos. Y la verdad es que ha estado ahorita expandiéndose al territorio nacional en un crecimiento muy, muy fuerte. Actualmente estamos en Querétaro, San Luis Potosí, León, ¿no? San Miguel de Allende, Mérida, Cancún. La verdad, y tú ves los proyectos, o sea, ¿qué ofrece Ciudad Maderas? Ofrece terrenos urbanizados, dentro de proyectos que tienen muchísimas amenidades. Tienen empresas ancla, que estas empresas ancla son como hospitales, universidades, ¿no? Que le inyectan una plusvalía también acelerada, ¿no? Lo interesante de Ciudad Maderas justamente es que tú puedes invertir en un terreno, en tierra. ¿Por qué invertir en tierra? ¿No? Dirás, oye, pues, las inversiones en bienes raíces, puedes invertir en un departamento, en una casa, etcétera, ¿no? Y siempre te van a generar una plusvalía. Por eso son inversiones de bajo riesgo, porque tienes un tangible que finalmente puedes echar mano de él en algún momento, en alguna situación, ¿no? Pero bueno, pues para muchas personas es un poco más tardado, ¿no? El tema de poder invertir en una casa, el tema de poder invertir en un departamento, y entonces se vuelve más accesible invertir en un terreno, ¿no? Un terreno que a la larga puedes vender. Si no, es más, si lo estás pagando poco a poco, lo puedes traspasar, o sea, le puedes ceder tu deuda a alguien más y tú quedarte con la plusvalía que ese terreno ya generó en X cantidad de tiempo que tú lo dejaste, ¿no? El tiempo que tú decidas. Entonces hay muchísimas alternativas de inversión, porque a lo mejor tú más adelante dices, oye, el terreno me interesa porque a lo mejor está en Mérida, que estamos ahí a 7 minutos de la playa, de una de las playas más bonitas de la costa yucateca, que es Chuburná. Entonces a lo mejor dices, oye, a lo mejor en unos años me interesa construir y poner una casa así padrísima para un Airbnb, ¿no? O sea, por ejemplo, es otro tipo de inversión, ¿no? Entonces, a un terreno tiene muchísimo potencial. Si compras un terreno comercial, pues también te da la posibilidad de, si tú lo dejas, o sea, si tú ahí lo tienes, lo puedes rentar para no sé, alguna franquicia, ¿no? Una cadena de supermercado, etc. O lo puedes vender, lo puedes traspasar, o sea, tienen una posibilidad infinita el tema de los terrenos, y a mí me encantó, y empecé a conocer muchos empresarios que llevan muchos años invirtiendo de esta manera. En Ciudad Maderas, evidentemente yo tengo inversiones en Ciudad Maderas, pero en Ciudad Maderas he conocido gente que ya ha logrado esta independencia financiera, ¿no? Y muchos de ellos también a partir de los terrenos que han estado moviendo, ¿no? Que compran, que traspasan, etcétera. Entonces, se me hace bien interesante este modelo de inversión, porque la gente puede invertir, puede apartar su terreno habitacional desde 5,000 pesos y le pueden quedar sus mensualidades inclusive en menos de 2,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo crees? Aquí cuando identificas estos gastos hormiga y te das cuenta que te gastas 70, 80 pesos en el Oxxo, y que si no te los gastas, o sea, si puedes ahorrar 80 pesos al día, 70 pesos al día, puedes comprarte un terreno, suena genial, ¿no? O sea, pero ¿cómo funciona? Porque pues obviamente un terreno, pues no sé, debe estar en 5 millones, 10 millones, ¿no? No, fíjate que tenemos terrenos que van desde los habitacionales, que van desde 112 metros hasta 300 metros aproximadamente, y ya los comerciales pues ya van arriba de 600, 800 metros, que son también excelentes alternativas. Pero aquí es a donde vamos al punto de cómo le puedo hacer, ¿no? Para hacerme de un terreno, si no tengo esos, vamos a suponer 2,000, 3,000 pesos al mes. Dices, es que no me sobran 2,000 pesos al mes, ¿no? Uh-huh. Ya vimos de entrada, cómo le puedes hacer para recortar gastos hormiga, ¿no? Si a pesar de eso no encuentras la manera de sacar 2,000 o 3,000 pesos al mes para pagar un terreno que te va a dejar mucho más, o sea, ya cuando hacemos proyecciones de traspaso, te vuelves loco, porque dices, ¿cómo? O sea, ¿puedo ganar esto por un traspaso? Sí, claro.
O sea, en realidad tenemos ROIs o retornos de inversión excelentes, de 300% en 3 años, ¿no? O sea, el traspaso quiere decir que, o sea, si tú das de cuenta, no sé, lo compras a 10 años o a 15 años y tú llevas 5 años pagándolo y ya lo traspasas a alguien por esos 5 años, o sea, ¿cuánto es lo que tú ganarías pagando esos 5 años? Mira, más o menos en un ejemplo así muy chiquito, si yo, por ejemplo, vamos a suponer, en el 2019 se lanzó Ciudad Maderas Península en Mérida, ¿no? Ese proyecto, por ejemplo, a la fecha ha tenido una plusvalía del 155%. Quiere decir que alguien que en su momento estuvo pagando mensualidades de un 10% de enganche, por ejemplo, en ese caso, ¿no? O sea, y estuvo pagando mensualidades porque en ese momento eran de 800, 900 pesos, vamos a poner 1,000 pesos, ¿no? Hoy en día, esa plusvalía del 155% la ha generado en dinero por los metros cuadrados, y estoy hablando de un terreno chiquito, 300,000 pesos. Entonces, esa persona a lo mejor invirtió 1,000 pesos mensuales, pero decide a los 3 años traspasar ese terreno y se podría llevar 300,000 pesos. Entonces dices, o sea, invirtiendo 1,000, 2,000, o digo, ahorita evidentemente pues ya tenemos otros precios y vino la pandemia y demás, pero siguen siendo mensualidades súper, súper accesibles. Entonces, ese es el potencial de los traspasos. O sea, tú puedes decidir, dependiendo del proyecto, porque hay proyectos que tienen esta plusvalía un poquito más rápida, otros que son un poquito más a mediano plazo, a largo plazo, etcétera, pero todos te dan una plusvalía excelente. O sea, entonces, aquí en el tema del traspaso es, tú decides en qué momento le cedes la deuda a alguien más. O sea, puede ser al año, puede ser al medio año, puede ser a los 2 años, puede ser a los 5 años, o sea, Ciudad Maderas no te dice cuándo. Esto es una decisión que tú tomas, pero personal, que te puede generar, la verdad, el rendimiento por plusvalía en Ciudad Maderas es excelente. Entonces, por eso tenemos también muchos inversionistas. O sea, mucha gente que dice, no me interesa irme a vivir a Querétaro, no me interesa irme a vivir a Mérida o a Cancún, pero voy a invertir para tener esa plusvalía, ¿no? Entonces, ahí es donde se vuelve bien interesante. Y ahora, si ya viste que tus gastos hormiga no te dan, ¿cómo le puedes hacer, ¿no? Para poder tener este dinero. Bueno, a lo mejor te puedo decir que una es, conoce tus habilidades. De repente hay que generar, o sea, hay que entender que necesitamos un ingreso adicional, ¿no? Entonces, a lo mejor tú tienes un trabajo en alguna empresa, un trabajo formal, a lo mejor tienes un emprendimiento, ¿no? Pero seguramente también puedes tener otro tipo de habilidad que no has explotado. Uh-huh. Entonces, empieza a buscar el crear, por ejemplo, estos ingresos adicionales, y hoy en día tenemos algo bien fácil, que es, nos da miedo, a lo mejor no lo estamos entendiendo, pero es también parte de esta educación. O sea, hoy en día puedes crear negocios extraordinarios con inteligencia artificial. O sea, a lo mejor si yo te dijera, oye, y no importa a veces el producto, uno diría, es que el producto no, es que el problema no es el producto. Ahorita, por ejemplo, con inteligencia artificial puedes hacer diseños, puedes hacer muchas cosas de la que ahorita la gente está sacando muchísimo dinero. Estaba viendo, por ejemplo, el caso de una persona que empezó con inteligencia artificial a hacer diseños espectaculares que haces en 3 minutos, ¿no? Hoy en día ya pasas de texto a imagen. Entonces empezó... Connie así me movió los ojos. Sí, empezó a hacer diseños padrísimos, los plasmó en una taza, vende tazas por internet con diseños wow, y en pocos meses ha generado más de $1.5 million. ¿Cómo crees? Así. Gente que está haciendo estos diseños para patrones, para tapices, o sea, unas cosas que ahorita yo me encontré en internet de gente que está haciendo $millones con inteligencia artificial. Es gratis aprenderlo.
que lo aprendas a hacer es gratis. Entonces, si tienes la manera de generar un ingreso adicional, o sea, te estoy poniendo un ejemplo de inteligencia artificial. Y eso es lo que tú decías, que cómo generar dinero de una manera inteligente sin dinero, Claro. ¿no? O sea, sin tener una inversión económica, ¿no? Claro. Entonces, o sea, lo que tú dices es, haz cosas que puedas capitalizar con respecto al conocimiento que tienes, porque a veces nos enfrascamos en una sola área, porque porque de alguna manera sentimos que ahí es donde podemos generar, ¿no? Pero a lo mejor ese mismo conocimiento lo puedes aplicar en otras cosas que te pueden generar dinero y no necesitas una inversión. Exacto, simplemente hablar español te puede generar dinero. O sea, hay plataformas en las que tú puedes vender tu voz, ¿no? O sea, hay empresas, hay personas físicas que necesitan que tú digas un texto en español y te pagan por eso. Entonces, el tema no es no tengo dinero, el tema es cómo voy a generar más recursos. Y a lo mejor te estoy hablando que igual tienes tu trabajo formal de 8 horas en una empresa, pero igual y te das tiempo de 1 hora al día, dedicarle a este tipo de plataformas, a este tipo de conocimiento, que te bajan una lanita extra, ¿no? ¿Yo qué hago a veces con mis clientes, con amigos y demás? Porque me ha pasado, ¿no? O sea, clientes que me dicen, oye, me interesa mucho, ya conocí Ciudad Maderas porque tenemos recorridos los sábados, me encantó, pero no tengo los 5,000 pesos, ¿no? Que son los de enganche. Ajá, que de hecho te puede quedar, tenemos proyectos que no tienen enganche ahorita, que tienen promoción sin enganche y demás, entonces está padrísimo, o sea, tenemos muchísimas opciones. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ok, te encantó, te fascinó y no lo tienes, bueno, recomiéndame a alguien y si ese alguien compra, yo te pongo lo de tu apartado, ¿no? O sea, así. Entonces, ya tienes lo de tu apartado. ¿Y qué pasa? Dices, oye, el siguiente mes tengo que pagar la mensualidad de esos 2,000 pesos. Recomiéndame a alguien y te pongo lo de tu mensualidad. Y si me recomiendas una persona al mes, vas a tener tu mensualidad ahí pagada. Entonces, este programa, por ejemplo, de referidos y de gente que pueda hacer sinergia de esta manera, dices, oye, pues si así puedo pagar mi terreno, así lo puedes pagar también. O sea, esto a lo mejor no es una opción que te den todos los asesores, evidentemente, a lo mejor habrá quien sí. O sea, esto sí es una iniciativa personal y que la verdad yo tengo mucho con mis clientes, pero te permite justamente poderte hacer una inversión en tierra, ¿no? O sea, de decir, oye, pues ve como sí, no ves como no, ¿no? O sea, ve como sí, porque al final te va a generar lana y vas a tener ahí un bien raíz, ¿no? Entonces, es bien importante sí conocer tu potencial, saber que eres bueno para algo. O sea, para algo eres bueno, a lo mejor te gusta la música, a lo mejor te gusta escribir, ¿no? Hoy en día podemos escribir libros mucho más fácil que antes, ¿no? O sea, antes el que te encontraras con una editorial que te que te apoyaran es muy bueno, o sea, obviamente tiene su grado de complejidad. He conocido a varias amigas y saludos también a Linda, es una persona que acompaña a las mujeres y a varias personas para hacer su propio libro, ¿no? Las ayuda y después a través de la edición, ¿no? ¿Cómo se le llama? Bueno, cuando ya sacas el libro y no sé, no recuerdo cómo se llama, pero el chiste es que hay personas que ya te acompañan a hacer eso. Exacto, pero es mucho más fácil que antes, ¿no? Sí, no, definitivo. Entonces, hay mucho potencial hoy, no hay que tenerle miedo a la tecnología. Mira, así como la tecnología, ahorita que hablamos, por ejemplo, se puso de moda ChatGPT, ¿no? Últimamente, aunque hay miles de inteligencias artificiales, ¿no? Sí, el ChatGPT es como, bueno, o sea... Y mucha gente está haciendo dinero de ahí, o sea, hay gente que te paga por copies, los prompts, ¿no? Sí. O sea, entonces... Los prompts. Entonces, pues, está haciendo mucha gente dinero de ahí. Entonces, no sé si les puedes explicar qué es el prompt. Pues esta instrucción que tú le das, por ejemplo, a estas inteligencias artificiales, no solamente a ChatGPT, para que hagan una acción, ¿no? O sea, para que te creen una campaña publicitaria, para que te creen una imagen, para que te den el texto de algo, o sea, es esto es esta instrucción que tiene que ser muy precisa,
que le estás dando a esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay gente que paga por eso, ¿no? Hay un montón de alternativas, ¿no? Ya depende de la mejor tus gustos, tu edad, etcétera. Hay gente que le gusta meterse a este rollo digital, tecnológico, hay gente que no, pero hay muchas otras posibilidades, ¿no? Y como te digo, la verdad es que, pues sí, yo los invito a que exploren que se conozcan, exploren, ahorren, inviertan, y sobre todo inviertan, por ejemplo, con gente. Yo soy asesora certificada, nos certifica el TEC de Monterrey en Ciudad Maderas, entonces es bien importante también acercarte con personas calificadas, ¿no? O sea, que te den información correcta, porque de repente pues también te topas con información que no es del todo cierta, y a ti te pueden generar pues ciertas dudas y demás, ¿no? Entonces siempre la inversión que vayas a hacer, acércate con un profesional calificado. Yo obviamente hablo de Ciudad Maderas porque es una empresa muy reconocida, que está creciendo muchísimo, en la que yo he invertido, en la que yo conozco gente que ha invertido, en la que mi familia ha invertido inclusive, entonces puedo hablar por ello, ¿no? Así que búsquenme también. ¿En dónde te pueden encontrar? Mira, me pueden encontrar como Isa Carrillo Inmuebles, así. En todas las redes, Isa Carrillo Inmuebles. Ok. Entonces ahí con mucho gusto voy a estar para poderlos asesorar. Las asesorías obviamente son gratis, podemos tener una plática, podemos tener un Zoom, y que tú veas qué puedes hacer y cómo sí, ¿no? Buscarle el cómo sí. Oye, Isabel, y tú decías algo de un recorrido que puedes hacer todos los sábados. Creo que también sería muy importante, o sea, invitarlos para que te contacten y poder hacer este recorrido en Ciudad Maderas y puedas conocer lo que tú decías, que es muy importante conocer a la empresa para que puedas tener la seguridad y la confianza de que puedas hacer estas inversiones, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, todos los sábados tenemos recorridos o eventos en Querétaro. Salimos de Polanco. En Querétaro. Ajá, salimos de Polanco a las 8 de la mañana. Entonces, solamente pedimos que a más tardar el jueves nos confirmen por temas de logística, pero pueden acompañarnos. Obviamente, transporte, comida y demás va a cargo de nosotros, y pueden realmente vivir la experiencia Maderas, ¿no? O sea, conocer uno de los proyectos, vamos a alguno de los proyectos que ya están más avanzados, para que puedan vivir esta experiencia de caminar, de ver las calles, de ver los negocios que hay ya, los lotes comerciales ocupados, las placitas, etc., que ya empezaron a construir, las amenidades, o sea, que puedan vivir la experiencia de Maderas y que se den cuenta que realmente es una empresa que está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Claro, y que de alguna manera hay asesores, como tú dices, certificados como tú, que están y pueden proporcionar toda la información que se requiere, porque sí creo que es un paso importante, aunque estamos hablando de 2,000, 3,000, obviamente puedes hacer, imagino, inversiones mucho más altas, claro, y pagos mucho más altas, porque, o sea, yo me imagino que si pagas 2,000, 3,000 pesos, pues te vas a un tiempo de pago de 30 años, una cosa así, ¿no? 20 años. 20 años, pero los primeros, también es un punto que a lo mejor no comenté, que es bien, bien importante. Tenemos un financiamiento propio, aquí no interviene ningún banco, el financiamiento lo da directamente Ciudad Maderas y hasta 20 años, pero los primeros años van sin interés. Pueden ser hasta 36 meses sin intereses, cosa que un crédito hipotecario tradicional jamás te va a dar, ¿no? O sea, desde el mes 1 estás pagando un montón de intereses, ¿no? Aquí nos volvemos muy atractivos porque realmente nuestro CAT anual es muy por debajo de un CAT bancario, ¿no? Entonces, además, ¿qué facilidades hay con el tema del financiamiento? Fíjate que no pedimos comprobantes de ingresos. No se revisa buro de crédito. ¿Cómo crees? Sí, o sea, así o más fácil que puedas tener tu terreno. Entonces, ¿Y cuál es la garantía de eso? El propio terreno, claro, o sea, el propio terreno se vuelve la garantía si tú no puedes pagar. Yo le digo a mis clientes, oye, si en algún momento de la vida no te da para pagar, traspásalo. No pierdas tu dinero, traspásalo y gánale, ¿no? Pero se vuelve un financiamiento súper mega atractivo porque
está al alcance de muchos, de todos. Y fíjate que algo muy interesante, o sea, las nuevas generaciones, aquí en el caso de Connie, que bueno, que están empezando a abrirse camino, ¿no? En todo este mundo, creo que puede ser también una alternativa muy importante, obviamente todos, ¿no? O sea, pero pues, ¿qué será? O sea, ahorita tienes 20 años y a los 40 ya tienes tu terreno. Hay muchos jóvenes hoy en día que traen, con toda esta información, que a mí me hubiera encantado tenerla a mis 20. Claro. Hoy en día muchos jóvenes de 18, 20, 22 años están invirtiendo. Claro. Están invirtiendo porque ya traen muy metido este chip y saben que al hacer trabajar su dinero y al hacerlo crecer, a los 30 se pueden retirar sin problema, ¿no? Entonces, sí, o a los 40 pues ya puedes tener ahí, lo vendes y pues no, ya a lo mejor ya te casas o te juntas o lo que sea y ya tienes ahí una lana para comprar tu casa. O compras un terreno comercial y haces departamentos. También, o sea, es una placita, puedes hacer una placita comercial pues en planta baja. Súper interesante, Isabel. Gracias en verdad por venírnoslo a compartir, porque creo que es una muy buena alternativa. ¿Hay algún teléfono o algo donde te puedan contactar si no en redes sociales? Claro, pueden enviar mensaje al WhatsApp 55 83 95 13 85 1385. 55 83 95 13 85 o en redes como @Isa Carrillo Inmuebles y con muchísimo gusto ahí los vamos a atender. Pues yo ya estoy, o sea, creo que ya me enamoraste un poco del tema. Me encanta. O sea, es que la verdad es una muy buena alternativa, o sea, ¿verdad? Como tú dices, primero hacer una planeación inicial de todo lo que tienes, revisar dónde puedes bajarle a tus gastos para empezar a hacer como ese tipo de inversiones. ¿Con qué te puedes despedir de todas las personas que nos están escuchando? ¿Qué les puedes transmitir? ¿Sabes qué? Mira, no necesitamos, o sea, el problema no es lo que no sabemos, ¿no? O sea, sino lo que no queremos aprender, ¿no? O sea, entonces hay que aprender, o sea, yo creo que es bien importante crecer en este conocimiento, ¿no? O sea, no lo sabemos todo, pero dedícale 5 minutos al día a aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, yo los invito a eso, a que aprendan algo nuevo y desarrollen su potencial, ¿no? Sí, y que de alguna manera, pues, no tengas miedo, ¿no? A hacer este tipo de inversiones, porque yo creo que pueden marcar la diferencia a muchas cosas, de tantas preocupaciones que llegamos a tener, pues, de alguna manera, hasta para dejarle algo para tus hijos, no sé, ¿no? O sea, puedas invertir y es una herencia, ¿no? No sé, sí, ¿no? claro, o sea, creo que es una herencia. Hay tantas cosas que puedes como considerar, aparte no se requiere buró, no se requiere comprobante de ingresos, entonces creo que sería una muy buena alternativa que puedas contactar y aparte es algo que te cambió la vida. Sí, totalmente, digo, a mí me encanta la empresa, me encanta su gente, me encanta el producto, entonces, ¿qué te puedo decir? La verdad es una excelente alternativa. Apoyemos también las empresas mexicanas, el talento mexicano. Así es. Entonces, sí, o sea, hagan una inversión en tierra. Pues hagan una cita con Isabel Carrillo, o sea, no perdemos nada con escucharla, ver claramente cuál es tu situación actual financiera, si puedes reducir y a lo mejor aportar algo que a lo mejor es de tus gastos hormiga, que a lo mejor ni lo vas a sentir y te va a poder generar en unos 20 años un ingreso que ni puedes tú pues no lo tenías planteado y no lo tenías establecido. Pues muchas gracias, Isabel, gracias por compartir esto en este espacio en Transforma tu Vida. Mi nombre es Marigel Carvajal, yo me despido de ustedes, los veo el próximo martes a las 10 de la mañana, no te lo pierdas, va a haber un programazo, y pues yo me despido con mis redes sociales, mis redes sociales es Marigel Carvajal, tanto en Facebook como en Instagram, no duden en contactar a Isabel Carrillo, y pues muchas gracias, nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana. Mi nombre es Marigel Carvajal. Adiós. Sintonízame en el siguiente programa Transforma tu Vida, el próximo domingo a las 9 de la noche por Promo Estéreo. Soy Marigel Carvajal y recuerda, a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende.